Muy buenas tardes. En esta oportunidad, tanto el Consorcio de Investigación Económica y Social, así como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, vamos a dar inicio a la mesa de investigación, gestión ambiental y áreas naturales protegidas. El objetivo de esta mesa de negociación, de investigación, es presentar resultados de investigación de dos estudios que se exploran cuantitativamente los efectos e impactos conjuntos de las áreas naturales protegidos en determinados contextos sobre la deforestación y conservación de bosques en el Perú. Adicionalmente, un estudio cualitativo discute los efectos de la expansión de la agricultura comercial sobre el manejo de tierras y toma de decisiones a nivel del hogar y de la comunidad. Como primer punto, el primer punto está relacionado a qué tan efectivas son las áreas de protección natural en presencia de carreteras, un análisis del caso peruano. Hay que tener presente que es conocida la importancia que tienen los bosques y los beneficios que traen a los que habitan en él, así como el de los servicios ecosistémicos que estos proveen a la humanidad. En nuestro país, en estos últimos años, se ha visto un aumento del daño a nuestras áreas naturales. En materia normativa, este establecimiento de áreas naturales protegidas ha sido uno de los principales mecanismos de política para proteger y mantener las existencias de diversos tipos de diversidad. Si bien el hombre realiza diferentes actividades en busca de mejorar el estilo de vida de la sociedad, también vemos cómo esto trae una problemática para el ambiente, en este caso de deforestación. Seguidamente, con respecto a este tema, el doctor Julio Aguirre, profesor e investigador de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, que cuenta con un doctorado en Economía por la Universidad de San Andrés, Argentina, y una maestría en Economía por ILADES, Chile, Georgetown University, posee experiencia en regulación y políticas de competencia. Asimismo, ha trabajado en el sector público en materia de políticas de competencia y de regulación de infraestructura de servicios públicos. Por favor, voto de aplauso para el doctor. Adelante. Hola, buenas tardes. Me paro. Muy bien, ese era el contenido que les mencioné que iba a decir. Y bueno, siguiente, por favor. Una primera lámina que quería ponerles es que la deforestación, el cambio en la misma, en intervalos de tiempo bien reducidos en distintas zonas de la Amazonía peruana, solamente, por ejemplo, en el año 2017, no deja de ser un problema de política pública y preocupante, ¿no? Siguiente, por favor. Sobre todo en un país donde el 56% del territorio nacional está, por lo menos con datos al año 2016, está coberturado de bosque, y tenemos una deforestación acumulada en los últimos 15 años de casi 2 millones de hectáreas, ¿no? Equivalente a superficies como la de Tacna o de Lambayeque, y que ha crecido en promedio al año a unos 124.000 hectáreas en promedio, ¿no? Entonces, ahora si uno analiza cómo son los patrones de deforestación según tamaño de parcelas, más del 80% ocurre en parcelas inferiores a las 5 hectáreas, ¿no? En comparación a otros países como Colombia y Brasil, donde la deforestación ocurre en parcelas con áreas un poco más grandes. Y entonces esto requiere una análisis, ¿no? Para arribar a políticas públicas orientadas a lidiar con este problema. Siguiente, por favor. En un estudio anterior, nada más para complementar la problemática que participé, ¿no? En Loreto, por ejemplo, entre el 2002 y 2012, y básicamente a partir del 2005 hubo una tendencia creciente de la emisión de autorizaciones y permisos. No lo muestro, pero pude ver también que hubo una reducción en el número de concesiones forestales, ¿no? Entonces, en materia de fiscalización o regulación, también en el tiempo ha habido una suerte de debilidad
toda vez que autorizaciones y permisos son un poco más laxas, ¿no?, al momento de tratar o trabajar sobre el bosque. Siguiente, por favor. Y entonces la típica política pública, o una de las políticas públicas que se implementa para frenar deforestación o atacarla, ha sido la implementación de áreas naturales protegidas, ¿no? Y si miramos el gráfico de su izquierda, ¿no?, ha habido una tendencia creciente que aumentó en mayor medida desde el 2007-2008 en la implementación de áreas naturales protegidas, y con la intención, de que el objetivo es conservación, ¿no?, conservar la biodiversidad, proteger el bosque, pero sin embargo ha habido otro tipo de política pública que está más orientada a impulsar desarrollo económico, ¿no? Y esa es básicamente la expansión vial, la construcción de carreteras, ¿no?, la infraestructura gris. Y entonces, en el tiempo, en el mismo periodo, también ha habido un incremento en la extensión de vías. Entonces nos encontramos frente a dos políticas que en estrictos podrían estar colapsando, ¿no? O una estaría contrarrestando los impactos esperados de la otra, ¿no? Y eso es precisamente lo que en este trabajo, no me va bien con esto. En este trabajo, siguiente por favor, queremos mostrar, ¿no?, estos trade-offs que estarían surgiendo por estos dos objetivos de política. Y la idea entonces es que en este trabajo queremos conocer, al menos cuantitativamente, cuál es el efecto, cómo se ve limitado el efecto protector de las áreas naturales protegidas por la intervención de otra política de expansión de carreteras. Siguiente, por favor. La literatura es diversa, una la sistematiza y encuentra que en general en materia ambiental la mayoría de trabajos evidencian resultados favorables en el sentido de que el establecimiento de áreas naturales protegidas reducen la deforestación. Estudios en Brasil, en Perú y en distintas partes del mundo coinciden, ¿no? En este año, José Carlos Orihuela y Pérez también tienen un trabajo a nivel local que también evidencia, el nuestro, como vamos a ver más adelante, también lo haya. Sin embargo, efecto de las áreas naturales protegidas en bienestar, los resultados son variados, ¿no? Hay resultados no favorables, donde más bien los efectos son reducciones en variables como ingresos y gastos de los hogares, de las comunidades, efectos como que en el largo plazo el tamaño de la población se tiende a reducir por efectos de migración, pero en el corto plazo, debido a que en el corto plazo la desigualdad de los ingresos se hace cada vez mayor y la pobreza también. Pero también hay otro grupo de trabajos que encuentra efectos positivos, ¿no? Nosotros en este trabajo también pretendemos mirar si el establecimiento de áreas naturales protegidas con la presencia de carreteras también están afectando en materia de bienestar. Pero quizás nuestro trabajo se relaciona mucho más con un subset de estudios que abordan efectos de interacciones de áreas naturales protegidas con otro tipo de variables, ¿no?, que son los últimos 6 trabajos que se presentan ahí. Y coincidimos un poco en la metodología de alguna manera. En primer lugar, utilizamos como unidad de observación cuadrículas o píxeles, ¿no?, de distinto tamaño en términos de resolución. Y además utilizamos métodos cuantitativos, algunos relacionados con esquemas de evaluaciones de impacto. Entonces hay trabajos que usan propensity zone matching, Orihuela y Pérez usan regresión discontinua, nosotros usamos un modelo de triple diferencia. Entonces nuestro trabajo está más relacionado con ese subset de estudios. Siguiente, por favor. Entonces básicamente las hipótesis que testeamos en este trabajo son 4, ¿no? Y es que si una de ellas es que en aquellas zonas con carretera la deforestación es mayor en ausencia de áreas naturales protegidas que ante la presencia de las mismas. En zonas donde no existan carreteras cercanas, la deforestación es mayor en ausencia de áreas naturales protegidas. Y además que las áreas protegidas evitan la deforestación, pero la presencia de carreteras amenguan esos efectos. Y finalmente queremos ver si es que capturamos algún tipo de impacto en materia de bienestar. Siguiente, por favor. Solamente en términos metodológicos, dada la metodología que abordamos, hay que tener en consideración de que nosotros queremos probar de alguna manera causalidad. Y estas decisiones de política tienen un problema
llamado endogeneidad, porque la implementación tanto la implementación de áreas naturales como la construcción de carreteras está muy correlacionada con otras cosas, con otras variables que pueden ser observables y no observables. Entonces eso nos puede generar sesgos en los resultados, en las estimaciones, entonces no podríamos estar realmente verificando un efecto causal. Y entonces para superar esos problemas recurrimos a un método que trate de aprovechar en el tiempo variabilidad espacial, geográfica y temporal, tanto en los esquemas de implementación de áreas como en la construcción de las carreteras, y entonces nos basamos en un modelo de triple diferencia. Y bueno, tenemos cierta limitación metodológica con la cual lidiamos, ¿no? Que es que no tenemos datos de carreteras más atrás del 2006, y por lo tanto no hemos podido testear un supuesto de tendencias paralelas para hacer más robusto un poco el resultado del efecto causal. Siguiente. Bueno, esta es la cuadrícula, esta es nuestra unidad de observación. Es una cuadrícula de 20 por 20, es decir, 400 kilómetros cuadrados. Y en ella, sobre estas cuadrículas, sobre cada cuadrícula, construimos o generamos dos variables dummies, que toman valor de 1, si es que la superficie protegida dentro de esa cuadrícula excede la cuarta parte de la misma, o sea, si es mayor que 100 kilómetros cuadrados. Y además generamos una variable que toma valor de 1 si es que la distancia que haya desde el centroide de la cuadrícula a la carretera departamental más cercana es menor de 10 kilómetros. 0 es de lo contrario. Siguiente. Este es el modelo que estimamos y nosotros lo que queremos capturar en este modelo es, en primer lugar, el efecto en la deforestación y es la cuadrícula, JOTES a nivel del distrito y en el momento T o en el año T. Y manejamos estas variables explicativas. Las dummies que les mencioné antes, de PROT, de DIS, T va a tomar un valor de 1 si es que quiere capturar el valor 1 del año 2007, donde la deforestación en el tiempo sufre un cambio abrupto para capturar ese efecto. Pero en realidad nuestro impacto principal es este parámetro beta 7 que captura el efecto, como ven, conjunto de la intervención de una política de área protegida y la construcción de carreteras en el tiempo. ¿De acuerdo? Y consideramos otro set de variables explicativas para controlar un poco más los efectos. Siguiente, por favor. Entonces, haciendo un poco de estadística descriptiva, agrupando la data hasta el año 2006 y después a partir de ahí hasta el año 2016, ¿no? Uno puede ver que el área deforestada, la superficie deforestada por cada cuadrícula en promedio ha aumentado, ¿no? Esta es una diferencia estadísticamente significativa. Cada vez ha habido mayor, o sea, acá la distancia se reduce, esto está sugiriendo de que la presencia de infraestructura vial ha aumentado y también en el tiempo ha habido una mayor superficie protegida a nivel de cuadrícula. Siguiente. Entonces los resultados que encontramos, y nos centramos en esta columna, ¿no? Son los siguientes, ¿no? En el tiempo, ¿no? Si miramos este parámetro T, en el tiempo en promedio, por cada grilla o cuadrícula de 400 kilómetros cuadrados, la deforestación ha aumentado en 3.7 kilómetros cuadrados. Esta variable nos dice que por cada grilla o por cada cuadrícula, en el tiempo, el efecto protector o el establecimiento de áreas naturales protegidas ha contribuido en reducir por cada 400 kilómetros cuadrados en 2.9 kilómetros cuadrados de área, ha reducido la deforestación en 2.9 kilómetros cuadrados. Sin embargo, fíjense que por cada grilla, ¿no? La construcción de vías ha incrementado la deforestación en 5.12 kilómetros cuadrados. Entonces, cuando miramos el efecto conjunto, encontramos un impacto de menos 3.547, ¿no? El efecto conjunto de la presencia de áreas naturales protegidas y de vías. Y entonces acá tienes un efecto en valor absoluto inferior al efecto de las vías. Cuando hacemos una diferencia de la misma para ver
verificar si es que el efecto contrarrestador del efecto protector de las áreas naturales protegidas existe. Hicimos un test de Wald, que está acá, la diferencia, y encontramos que efectivamente la diferencia es de 1.5, estadísticamente significativa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en áreas donde haya habido carreteras y con deforestación, uno podría interpretarlo que cuando se coloque o se establezca áreas naturales protegidas, se habría reducido la deforestación en 1.5 kilómetros cuadrados. Una forma de verlo. Cuando empezamos a probar con más especificaciones, con más controles, vean que acá aumentamos más controles, los resultados mantienen su significancia estadística, lo cual es una buena noticia, por lo menos para validar un poco el efecto causal que estábamos tratando de explicar. Siguiente, por favor. En este gráfico lo que queremos ver es un poco mirar, ok, si yo me voy si se aleja uno de la vía en estas cuadrículas, ¿cómo cambia el efecto, el impacto sobre la deforestación cuando se interactúan las vías con las áreas naturales protegidas? Y acá lo que estamos encontrando es que para distancias inferiores a 10 kilómetros, el efecto protector de las áreas naturales protegidas, a medida que la superficie protegida es mayor, el efecto protector sobre la deforestación es mayor. Sin embargo, para mayores distancias, ese efecto, ese impacto se disipa, ¿no? Ya es menor los impactos que puede tener el establecimiento de áreas naturales en presencia de carreteras. Siguiente. De la muestra de grillas utilizada, ¿no? La deforestación principalmente ocurre en grillas con distancias a la vía inferiores a los 10 kilómetros. ¿De acuerdo? Y de ellas, en estas grillas con infraestructura con menores distancias de 10 kilómetros, la deforestación ocurre sobre un 60%. Y la deforestación con presencia de áreas protegidas es apenas de más o menos 21%. Esto está evidenciando que las áreas naturales protegidas sí tienen un efecto protector, pero en presencia de vías, ¿no? En menor presencia de vías, o sea, con una menor distancia desde el centro de la cuadrícula hacia una carretera. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a los resultados sobre bienestar, los resultados no han sido auspiciosos, no hemos encontrado, nosotros pensábamos encontrar estrellitas, ¿no? Para validar efectos, pero no estamos en el grupo de los autores que hayan encontrado impactos positivos del establecimiento de áreas naturales protegidas en aspectos de bienestar. Aisladamente, en algunos casos, pero todavía no robusto del todo, encontramos a un efecto, por ejemplo, un efecto negativo, por ejemplo, acá, que es significativo, en que las ventas se reducen ante la presencia de áreas naturales y carreteras. Siguiente, por favor. En otras variables igual no tenemos suerte en encontrar efectos deseados o esperados. Siguiente, por favor. Tampoco encontramos claridad en los impactos a nivel de género. Entonces, básicamente los resultados que hemos encontrado sí son únicamente, digamos, satisfactorios en términos de la deforestación. Siguiente. Entonces, para terminar, las recomendaciones de política que podemos derivar en este caso es que, de todas maneras, Ministerio de Transporte y Ministerio de Ambiente tienen que conversar, tienen que tomar decisiones conjuntas, de tal manera que no se sobrepongan o no se traslapen, o no hayan espacios de superposición cuando tomen sus decisiones. Hay que fortalecer labores de fiscalización, sin duda, pero la intervención sí debería ser focalizada o asignar recursos en espacios cercanos a 10 kilómetros, ¿no? Dado los impactos que hemos encontrado en este caso en el estudio. Entonces el estudio está brindando una suerte de sugerencia que hay que reasignar recursos en estas cortas distancias. Por otro lado, bueno, pensamos que quizás afinando la información cualitativa o algunas variables a nivel de la población que tengamos que considerar en el modelo,
podríamos de repente capturar efectos. Por lo tanto, ahí necesitamos un poco más de análisis. Creemos que esto sí es una motivación para que haya más investigación en materia de valoración económica de la perspectiva de los servicios ecosistémicos, de comprender los efectos de las áreas naturales protegidas, es decir, no sé, hay servicio ecosistémico, por ejemplo, de belleza paisajística que podría ser interesante valorar, y además estudiar un poco los esquemas de financiamiento de las áreas naturales para que éstas sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Entre otras variables. Y finalmente es necesario que estas instituciones integren sistemas de información, porque sería interesante también incorporar en estas estimaciones aspectos de derecho de propiedad, ¿no? Para comprender un poco el uso de la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julio Aguirre. Seguidamente en esta mesa de investigación, el siguiente tema que vamos a tratar es acerca de más verde dentro que fuera, efecto de las áreas naturales protegidas sobre deforestación y bienestar en la Amazonía. Hay que precisar que las consecuencias de la deforestación son peligrosas para el desarrollo sostenible del país y el planeta, al ser los bosques fuentes de biodiversidad y servicios ecosistémicos. El establecimiento de áreas naturales protegidas consiste en uno de los principales mecanismos de política para proteger y mantener la existencia de diversos tipos de diversidad natural y evitar la extinción de especies de flora, fauna y diversidad biológica. Seguidamente tenemos esta investigación número 2 por el doctor, José Carlos Orihuela, economista político, profesor asociado del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudia qué son, cómo cambian y por qué importan las instituciones para el desarrollo económico y el medio ambiente. Su investigación más reciente incluye artículos de Journal Institutional Economics y New Political Economy, coeditor de Research Books and Institutional Power. Recibámoslos con un fuerte aplauso al doctor José Carlos Orihuela. Adelante, por favor. Gracias, muchas gracias por la presentación. Gracias por la oportunidad al CIDES, la oportunidad de poder investigar. Este es un trabajo que lo hemos realizado con Carlos Pérez. Él es un excelente economista, fue estudiante mío, tuve el honor de ser su estudiante, de ser su profesor. Es, creo, un privilegio poder ser profesor en una universidad. Para mí es una gran suerte la que tengo. Disfruto mucho el trabajo docente. Y bueno, Carlos está ahora haciendo sus estudios de posgrado en Canadá. Así que él, en buena cuenta, es quien me jaló a hacer esta investigación, porque yo venía estudiando estos temas, pero yo hago más un trabajo, digamos, en mirada de economía política, hago cosas más histórico-institucionales. Y bueno, regresando a la Universidad Católica, que es donde ahora estoy trabajando con jóvenes valores que tienen más interés y habilidad por la econometría, por los métodos. Y bueno, este es uno de varios trabajos que hemos hecho estos años, estos 3, 4 años. Entonces, por supuesto, lo que está detrás es un interés por entender si funcionan o no las áreas naturales protegidas. Me va a servir mucho la introducción que hizo Julio, porque es un buen recuento digamos, introductorio. Ustedes ya han visto el tema de la deforestación. Y en general a mí me interesa esta pregunta de qué cosa es desarrollo, cómo lo vamos entendiendo como sociedad y cómo eventualmente construimos o no institucionalidad para manejar esta abundancia de recursos, o cómo repensamos estos recursos. De repente ya no lo pensamos como recursos, sino como servicios ecosistémicos. La historia de las áreas naturales protegidas es un poco esa historia, ¿no? Surgen, digamos, las áreas de protección, podríamos rastrearlas hasta el siglo XIX y hacia atrás, pero eran algunas pocas unidades en América Latina, por ejemplo, donde está el Cristo de Corcovado. Esa es una de las primeras áreas naturales protegidas que hemos tenido. Perú más bien llega tarde a esta historia.
Solemos llegar un poquito tarde a varias historias. También es parte de la historia de nuestro país, ¿no? O sea, somos, digamos, América Latina podríamos pensarla como periferia, digamos, y nuestra Amazonía, pues, donde está la mayor cantidad de los bosques, es, ¿no? Si lo pensamos globalmente, como economía global, es como la periferia de la periferia, ¿no? Entonces, es también el otro lado de esta falta de áreas de conservación tiene que ver con la escasa penetración, para bien y para mal, ¿no? Si eres indígena amazónico, de repente es para bien, no sé. Escasa penetración del Estado y de la economía global a la Amazonía hasta, ¿no? Es una historia distinta, digamos, a la historia brasileña, ¿no? Que hace su carretera transoceánica varias décadas antes que nuestra interoceánica, por ejemplo. Entonces, la historia de las áreas naturales protegidas en la Amazonía peruana es recién una historia de los 70 para adelante, ¿no? La primera es la del MANU, que se establece el 6.8, pero recién va a empezar a funcionar unos años después, y luego surge esta ley, que es un primer impulso. Entonces, eso era lo que yo venía estudiando, y Carlos dice, oye, pero pues hagamos regresión discontinua. ¿Y qué es eso? Algo así, ¿no? Entonces, acaba un poco el resumen de esa historia. Entonces, comprender dinámicas de deforestación y bienestar económico en la Amazonía, ¿no? Comprender la gama institucional. A mí al final van a ver que un poco la conclusión como la que plantea Julio al final es, y bueno, y para entender en realidad qué exactamente funciona, hay que entender cómo funcionan estas áreas de conservación, estas unidades, y para entender cómo funcionan, ahí acaba el límite de la mirada cuantitativa, porque ya es pasar a hacer preguntas de cómo, ¿no? Pero bueno, acá vamos a ver miradas de efecto. Entonces, en un sentido grande, ¿impacta o no tener áreas naturales protegidas para el control de la deforestación? Esa es la pregunta. Y hay antecedentes en la literatura, por supuesto, y bueno, y cada método tiene pues sus ventajas y sus desventajas, entonces habrá quienes digan que este es el método. Yo siempre tengo mis reservas con todos los métodos cuantitativos, siempre aparece un nuevo método y qué sé yo, pero ese es un método que un poco ofrece la ventaja metodológica, ¿no? De decir, bueno, es que acá sí es algo así como un verdadero casi experimento en el cual tienes que hacer menos supuestos. En fin, es una discusión estadística que en fin, tiene su lado interesante, pero que es básicamente decirte que una forma pues de controlar es que tenías un espacio geográfico continuo, y entonces lo que se diferencia una cosa de la otra es estar de un lado o del otro de la frontera. Y entonces es evaluar el espacio geográfico inmediatamente a un lado y al otro de la frontera. Entonces lo que hacemos en este trabajo es comparar deforestación, digamos, pensando en los bordes de las áreas naturales protegidas y de las zonas de amortiguamiento. Pensando en los bordes es comparar de un lado con el espacio geográfico del otro lado. Y lo que queremos es el planteamiento parecido al de Julio. El punto de partida era, queríamos evaluar deforestación y queríamos evaluar impactos en el bienestar de las familias, ¿no? Por esto de que somos economistas y creemos mucho en el tema del bienestar económico, ¿no? Más allá de que nos estamos volviendo un poco ecologistas, ¿no? Bueno, no voy a centrarme en esto, ya lo presentó Julio mejor que yo. De repente esto puede ser interesante, ver la historia de las áreas protegidas, ¿no? Digamos, el recuento, como lo hace Mardo Urullani, que es la fuente en la cual hemos reconstruido esta historia. Un poco la historia de la conservación podríamos rastrearla como, digamos, como esfuerzo estatal, ¿no? Porque seguramente habrán habido experiencias de la sociedad o experiencias privadas, pero como esfuerzo estatal organizado del Estado, la primera gran experiencia en el Perú republicano sería post-Gundelwano, ¿no? Que surge un esfuerzo por manejar mejor la biomasa, y luego hay antecedentes, ahí está la lista, ¿no? Pero no es hasta los 70, como les comentaba, que se ve a la Amazonía, y esta era pues parte de un impulso, ¿no? Había pues una comunidad ahí de ingenieros agrónomos en realidad, que se van a estudiar estudios de posgrado en temas forestales, y que regresan en un momento en el cual el mundo estaba promoviendo esta agenda pues de conservar la biodiversidad. Entonces surge esta idea de tener 3 grandes parques nacionales, ¿no? En costa, sierra y selva, ¿no? Para conservar la biodiversidad. Entonces,
Huascarán, ¿no? Paracas y el Manu. Entonces era un gran proyecto que es el momento primigenio en el que esta comunidad epistémica, podríamos llamarla, prestándonos conceptos de otras disciplinas, entra al aparato estatal y la gran ventana de oportunidad va a terminar siendo el gobierno de Velasco, que estos días está en un documental en los cines. Entonces ese mismo gobierno, ¿no? Es interesante cómo la historia termina dando, a veces son coyunturas, ¿no? Entonces la coyuntura era que había reforma agraria, y como había reforma agraria, eso un poco sirvió para pensar también la Amazonía, porque en la misma época va a surgir tanto la ley esta forestal, como la ley de comunidades nativas, ¿no? Que es otra pregunta que también habría que hacer, es si las comunidades nativas detienen o no la deforestación, ¿no? Sería otra, en algún momento, con otro financiamiento de CIES de repente, hacemos esa evaluación. Pero bueno, para mí es una historia apasionante, ¿no? De cómo se construye esto, porque, bien, pensándolo, no había áreas naturales protegidas en la Amazonía hasta el Manu, y hoy más del 20 y pico % de áreas naturales protegidas hay, del espacio amazónico peruano es área natural protegida, otro 20% es comunidad nativa. Entonces, sumando es un 40% del espacio amazónico tiene reglas de juego distintas, ¿no?, del resto del espacio amazónico. Y bueno, eso es como la pregunta grande, digamos, de agenda que yo estoy trabajando, ¿no? Ok, regresando a este tema, estas son las áreas que hemos evaluado. Bueno, con sus limitaciones, por supuesto, ¿no? No es un ejercicio, todo ejercicio estadístico pues tiene sus limitaciones. El resumen de hallazgos es que sí, sí importan, sí sirven, sí, sí reducen la deforestación. Entonces, de un lado se ve más verde por dentro que por fuera, ¿no? Más bien no hay mucho en la zona de amortiguamiento, lo cual dice que efectivamente funciona como zona de amortiguamiento, ¿no? O sea, la zona de amortiguamiento no es tanto, no representa una reducción en la deforestación, eso significa que precisamente está amortiguando. Ya pasando a la otra pregunta, que es la del bienestar, esa sí fue más difícil de evaluar. Entonces, en el caso de las ANPs, áreas naturales protegidas, la disponibilidad de datos no permite hacer ninguna afirmación. Y en el caso de las zonas de amortiguamiento, si bien la robustez estadística no es muy potente, sí se puede decir que hay una reducción de ingresos y gastos reales de los hogares dentro de las zonas de amortiguamiento, ¿no? Lo cual pues plantea esta agenda siempre de, ok, logras conservación, pero ¿de qué va a vivir la gente?, ¿no? Y luego, entonces, si esto es eventualmente sostenible, ¿no? Digamos, en esta idea de hacer compatible las dos cosas, ¿no? Preservar biodiversidad y lograr bienestar económico-social. Bueno, esas son las... luego, por supuesto, hay diferencias entre ANPs, o sea, si ya uno entra a mirar uno a uno, ve pues que hay unas que son más efectivas que otras. No nos va a decir los datos, no nos va a decir exactamente por qué, ¿no? Pero ahí yo tengo más bien mis intuiciones por esta mirada más como hay que ver caso por caso, pues, ¿no? Y entonces, claro, comparando los bordes de un lado y de otro, es una pregunta, pero luego pues cada área está en un mundo económico particular, ¿no? Entonces una cosa es Tambopata, Baja, con la interoceánica al lado y con el boom del oro, ¿no? O la reserva Yanesha, ¿no? Con toda una historia de penetración económica en la selva central. Entonces son historias distintas a las de otras áreas. Entonces tiene sentido, más que terminan siendo las más efectivas, pero no tiene que ver con, creo yo, con su carácter de reserva, sino con un poco la historia de alrededor, ¿no? Porque se ven más efectivas porque fuera de ellas efectivamente hay más deforestación, pero hay más deforestación por otras causas, ¿no? Por las causas de la economía de la que son parte, ¿no? Y pues la historia grande es que la economía amazónica, cada vez que aparece un boom, pues va a haber un incentivo económico para la deforestación, evidentemente. Y como ha presentado Julio, las carreteras siempre son pues un camino para la deforestación, ¿no? O sea, de nuevo regresando al documental, cuando se decía que no había que hacer reforma agraria, decía, no, en vez de hacer reforma agraria hay que trazar carreteras justamente para penetrar la Amazonía y
¿no? ¿Para qué hacer reforma agraria si del otro lado hay un montón de tierra disponible y más bien es inservible, ¿no? Entonces, esa era la visión un poco en los 70s que ha cambiado. Y bueno, en los temas de género tampoco hemos encontrado no tenemos mucho que decir por la calidad de los datos, ¿no? De los microdatos. Entonces, bueno, esos son los grandes hallazgos. En realidad no pensaría que habría que dejar más tiempo quizás para conversar, escuchar a los comentaristas, las preguntas de ustedes. De repente planteo un par de gráficos y nos vamos a... Además ya estoy creo con el tiempo, ¿no? Ese es, por ejemplo, un ejemplo de cómo se ha hecho el trabajo. Acá pues Carlos se afanó porque terminó aprendiendo a hacer mapitas y entonces las maravillas que hoy se puede hacer con la disponibilidad de datos y con los softwares y en fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vemos, no se ve bien, pero la zona de amortiguamiento tienes el área roja, ¿no? El área protegida el azul, las áreas de forestal las amarillas, el verde es el bosque, ¿no? Ok, y este gráfico quizás resume un poco el cuento. Ahí está. Entonces, si vemos deforestación, ¿no? Entonces, de un lado fuera, ¿no? La deforestación es alta, dentro cae, pues, ¿no? Ese es el resumen, digamos, de todo lo encontrado. Y esta otra es el resumen de la pobreza, más bien, que es el cuadro de abajo, es más alta dentro de las zonas de amortiguamiento, y el gasto de las familias, el cuadro de arriba, es más bajo dentro de las zonas de amortiguamiento. Ok, siendo esos los hallazgos centrales del estudio, bueno, la discusión es que sí, pues las ONPs no son parques de papel, o sea, tienen un efecto. Ahora, los mecanismos, el detalle, el por qué, se requiere otro tipo de investigación que vea los aspectos cualitativos, históricos, ¿no? Distintas dimensiones, cómo se gestiona el área, en fin, las reglas de juego, cómo se monitorean esas reglas de juego, qué significa exactamente que no se puede extraer ningún recurso o que solamente se pueden extraer ciertos recursos, ¿no? Porque no hemos entrado en detalles, pero, por ejemplo, una reserva comunal es un mundo que en el papel está comanejado con las comunidades nativas, ¿no? Entonces, ¿cómo es exactamente ese modelo de gestión, ¿no? Habría que estudiarlo en la práctica. Igual una reserva natural es un espacio en el cual algunas actividades extractivas son permitidas dependiendo del plan maestro. Entonces, de nuevo, nos podemos quedar en una historia puramente legal y de reglas de juego formales, pero habría que ver qué cosas son esas reglas de juego en la práctica, ¿no? Pero eso requiere otros métodos, requiere observación, requiere estudiar qué son las prácticas en la realidad, y estamos trabajando con otro ex estudiante que se ha convertido en antropólogo, Arturo Mendieta. Entonces, es economista y ahora quiere ser antropólogo, y con él ya es antropólogo, ya se graduó, ¿verdad? Ya se graduó, estoy siendo viejo. Y bueno, con él estamos estudiando Tambopata y Bajo Sonene. Entonces, esto plantea un conjunto de preguntas sobre la viabilidad financiera, ¿no? Que también mencionó Julio, y en fin, un conjunto de preguntas que, o sea, una vez más, las investigaciones, siento yo, al final te dan algunas respuestas, pero lo que más te dan son preguntas, ¿no? Y con eso dejaría el pase a la siguiente exposición. Gracias. Muchas gracias, doctor José Carlos Orihuela. Seguidamente, la investigación número 3 está relacionada al impacto de la expansión de la agricultura comercial en la gobernanza y gestión indígena de la tierra. Esta investigación tiene como objetivo analizar los impactos de la expansión de la agricultura comercial en dos niveles: alrededor de la dinámica de acceso, distribución y producción de la tierra, y sobre la toma de decisiones y gobierno económico de la comunidad y familias. Para ello, tenemos a la ponente Ana Araujo Raugrado, licenciada en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña como investigadora en el Centro Peruano de Estudios Sociales y consultora en la Asociación de Servicios Educativos Rurales, SER, en los que lidera estudios sobre concentración y gobernanza
de la tierra respectiva. Ha sido ganadora de diversos premios de investigación y prestigiosas instituciones como CEPIA, CIES e ILC. Démosle un voto de aplauso a la doctora, por favor. Buenas tardes. El título de esta ponencia, como está en la lámina, es El impacto de la expansión de la agricultura comercial en la gobernanza y gestión de la tierra. Yo soy Ana Lucía Araujo, Raurau, y vengo en representación del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. Siguiente, por favor. El contenido de esta exposición lo voy a dividir en 4 puntos. Voy a presentar los objetivos, luego la metodología, hablaré de 5 principales hallazgos y finalmente terminaré exponiendo las recomendaciones que se desdoblan de ellos. Siguiente. Sí. El objetivo de esta investigación es comprender de qué manera la expansión de la pequeña agricultura comercial ha transformado en el contexto de las comunidades nativas a 2 niveles, o ha generado transformaciones a 2 niveles. En la gestión, la cual entiendo como las lógicas de acceso, distribución, uso y producción de este recurso, y a nivel de la gobernanza, la que a grosso modo entiendo como los espacios y procesos de toma de decisión sobre este activo, la tierra. Siguiente. La metodología de esta investigación es cualitativa y etnográfica, lo cual significa que las principales fuentes de información son actores, espacios de observación y documentos de nivel local, para los cuales se diseñó los instrumentos que figuran en esta tabla, siendo los principales resultados de recolección de la información la entrevista a 29 informantes, de las cuales 14 son mujeres, la recolección de 27 horas de audio, el acompañamiento en concreto de la vida cotidiana y económica de 10 familias y la recolección de 9 documentos relevantes para el análisis. Siguiente. Se realizaron 3 semanas de trabajo de campo en una comunidad nativa, que es la comunidad nativa de Oviri, en el distrito y cuenca del río Tambo, en la provincia de Satipo, en la selva, en la región Junín. Esta comunidad la seleccioné por 3 motivos puntuales. La primera es que esta comunidad es una comunidad ribereña, lo que significa que su única vía de acceso es la vía fluvial, lo que genera una serie de dificultades para la articulación con el mercado y la sociedad, que es una condición que creo se replica en el grueso de comunidades nativas del país. Un segundo motivo de selección de esta comunidad tiene que ver con que tiene uno de los mejores rendimientos de cacao en la cuenca, según la CART, lo que hace que el fenómeno de expansión agrícola sea visible y sea más fácil para la observación y el análisis de la etnografía. Y en tercer lugar, tiene que ver con que esta comunidad pertenece al BRAEM y además es una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Otishi, lo que implica que múltiples intervenciones de conservación y de reducción de la pobreza operan en esta localidad. Siguiente. Muy bien. El primer hallazgo que quiero compartir con ustedes es que la expansión de la agricultura comercial en esta comunidad no puede entenderse como un indicador de desarrollo económico o de evolución económica, sino más bien como una actividad que se agudiza en un marco de una crisis de la economía de subsistencia. Esta crisis de la economía de subsistencia determinada en síntesis por 3 procesos centrales. El primero es la degradación de los ecosistemas bosquecinos y ribereños, lo cual ha generado una escasez de los recursos que abastecían de proteínas a la dieta indígena, que son los animales de monte y los peces. Un segundo proceso tiene que ver con la ampliación y mercantilización de las necesidades básicas de las familias, siendo una de las causas principales la nueva conexión de las comunidades con los espacios urbanos, la adquisición de nuevas necesidades como radios, celulares, camas, colchones, nuevos bienes que son mercancías para las cuales se necesita dinero. Y en tercer lugar, la principal determinante, creo yo, es la integración doblemente disfuncional de esta comunidad al mercado. Esto implica, por un lado, la dificultad de las personas y de las familias para proveerse de dinero, dado el reducido tamaño del mercado de trabajo de la cuenca y las dificultades que afrontan las familias para involucrarse en los mercados de trabajo provinciales, como por ejemplo la discriminación que sufren.
Y por otro lado, en paralelo a esta dificultad de obtener dinero, los sobrecostos que tienen que asumir las familias para proveerse de mercancías y llevarlas de los mercados a la comunidad. Muy puntualmente, uno de esos sobrecostos son los costos de los fletes fluviales, que hacen, por ejemplo, que en esta comunidad un medio kilo de tallarín que en Satipo lo pueden comprar a 2 soles, en la comunidad cuesta el doble. Y así con el resto de mercancías básicas. Estos 3 procesos todavía, por favor, estos 3 procesos han determinado que la opción de las familias y el avance de la pequeña agricultura que estas toman como estrategia sea una contención o una vía de contención ante un proceso o un marco de precariedad y vulnerabilidad económica progresiva. Siguiente. El siguiente hallazgo o el siguiente argumento que quiero plantear es que los proyectos y programas que operan a nivel local, independientemente de los objetivos que tengan a nivel formal como objetivos de conservación, en la práctica tienen un fuerte énfasis operativo en la promoción de la agricultura comercial. Para determinar esto, en el documento largo de investigación, analicé documentos operativos y de evaluación operativa de 3 proyectos principales que han operado en Oviri, que son PROCAM, De Vida y el programa Bosques, los cuales comparten o tienen como común denominador que tienen una propuesta técnica fundamentada en los SAF, que seguramente algunos conocen, que son los sistemas agroforestales, que son sistemas productivos que involucran una dimensión de sostenibilidad ambiental, de manera formal al menos, pero en la práctica, si en el análisis de los componentes, actividades, metas y en los presupuestos ejecutados de estos programas, nos encontramos con este claro sesgo productivo. Por ejemplo, a nivel de componentes y actividades, la gran mayoría de estas de carácter productivo están orientadas a la producción de cacao. A nivel de metas, otro ejemplo claro de esto es que la adopción de los SAF no está medidos por metas de calidad, sino de cantidad, es decir, de expansión de superficie productiva, lo que deriva en metas de habilitación de insumos, de contratación de injertadores o de capacitaciones técnicas relativas también a la producción de cacao. Finalmente, la evidencia más contundente son los presupuestos, donde las actividades de rubro agroforestal a nivel formal, a nivel desagregado, terminan todas siendo ejecutadas para la producción de cacao. Es por esto que la percepción de los comuneros y comuneras, los beneficiarios de estos proyectos, es que estos son proyectos de cacao, ¿no? El tema de conservación no les queda muy claro, incluso algunos desconocen, incluso que bosques es para conservar los bosques. Y además, como vemos en las citas que están en la lámina, muchos tampoco carecen del entendimiento de por qué se les hace cultivar árboles en sus chacras, como lo proponen los SAF. Siguiente, por favor. El tercer argumento que quiero plantearles es que las intervenciones, la lógica en que éstas se articulan con los espacios locales, van a terminar reproduciendo brechas de estrato y género. Esto tiene que ver, en primer lugar, o mejor dicho, esto tiene que ver de manera central con una carencia de una lectura de las intervenciones y de sus operadores sobre las diferencias a nivel local, pero sobre todo con la premura y celeridad con la que éstas van a intervenir, dadas las metas, diría casi imposibles de intervención que los documentos mismos proponen, ¿no? Como por ejemplo, extensiones de 3 o 4 o 5 extensiones diarias en una comunidad nativa con la distribución de la tierra es casi imposible para un extensionista. Esto ha generado que los espacios económicos o de gobierno económico que las iniciativas generan terminen siendo controlados por las mismas familias y específicamente los mismos varones que ya vienen acumulando diferenciadamente experiencia dirigencial, capacitaciones a nivel de planificación y gestión y que ahora además han ganado una posición central en la distribución de beneficios como insumos o infraestructura que dan estas iniciativas. Entonces, como vemos en el cuadro de la izquierda, estas familias mejor posicionadas en las redes locales, en las redes de parentesco local, terminan teniendo como estrategia participar en la mayor cantidad de proyectos, donde además son autoridades, mientras que las familias que están al margen de esta dinámica tienen una participación mínima que iguala a la participación de unidades domésticas recién constituidas. Por otro lado, la brecha de género tiene una raíz institucional, es decir, las mujeres no son consideradas beneficiarias de estos proyectos porque
formalmente se beneficia a los jefes de familia, que suelen ser los varones. Esta es una historia conocida, no propia de estas intervenciones. Por tanto, los espacios de capacitación, de asistencia, se configuran como espacios masculinos, con facilitadores hombres, mayor participación de varones, y en los que se habla generalmente el idioma español, que no dominan necesariamente las mujeres. Como vemos en este cuadro, en el cuadro de la derecha, ellas no solo tienen una participación mediana menor, sino que en los ámbitos de la gobernanza en los cuales se concentra su participación son instituciones ligadas al cuidado, a los hijos, a la educación, a la limpieza, apartándolas a nivel de prestigio y de asociación, como veremos en la parte productiva, de los espacios económicos. Siguiente. Ya para ir cerrando y entrando de lleno al tema de gestión de la tierra, esta expansión o esta forma, esta lógica en que se va a empezar a expandir la agricultura en esta localidad ha generado una intensificación del uso del suelo, lo cual ha dado lugar a una expansión individual progresiva de la superficie productiva. Esto producto de la introducción de un nuevo ciclo productivo por parte de las intervenciones, que es el ciclo de yuca-cacao, en desplazamiento de los sistemas tradicionales de descanso de la tierra, que han sido, digamos, el objetivo de crítica de la formulación de estos proyectos. Estos sistemas tradicionales lo que planteaban es que apenas una chacra tradicional de yuca, de subsistencia, la yuca, el plátano, terminaba de ser consumida, digamos medio año después de ser sembrada, esta chacra entraba en un periodo de descanso, crecía la superficie forestal secundaria, para luego de 5 o 6 años volver a ser rozada y producida. Lo que se ha introducido por parte de los proyectos, como se ve en la foto, es la siembra de los plantones de cacao, que son esos pequeños, a la sombra de las yucas. Y así, cuando una chacra de yuca es terminada, esta parcela de subsistencia temporal se convierte ahora en una parcela permanente, comercial y de producción de cacao. Es decir, ya no hay tiempo de descanso. Ante la necesidad de las familias de poder tener más dinero y la multiplicidad de intervenciones que además de esos 3 que he mencionado, por lo menos unas 4 o 5 más han entrado a la comunidad entre el 2000 y el 2019, se ha generado de que las chacras en estado de descanso o PURMA, como son conocidos a nivel local, hayan sido prácticamente desplazadas de la superficie productiva. Medimos el índice de intensidad del uso del suelo, que divide las hectáreas en producción entre el total de superficies de hectáreas poseídas, y vemos que para 1/3 de los casos de las familias de las cuales se recogió superficie, que fueron 18 unidades domésticas, para 1/3 de los casos el índice de intensidad es 1, o sea, 0% de superficie en descanso. Y para más de la mitad de casos, el promedio de chacras en estado de descanso era de apenas 12%. Siguiente, por favor. Esto ha generado en la localidad y a nivel, digamos, a nivel general del territorio 2 efectos distributivos que creo que valen la pena resaltar y son muy interesantes. En primer lugar, lo que ha generado es una profundización de la estructura parcelaria en la comunidad, que hemos denominado el arraigo de la apropiación de la tierra. Es decir, la generación y reconocimiento de reglas formales sobre la posesión de este recurso. No olvidemos que tradicionalmente en las comunidades nativas la apropiación de la tierra solamente dependía del trabajo aplicado. Hay un bosque, rozo este bosque y ese trabajo que aplico para convertir este bosque en un espacio productivo me daba la posesión. En la actualidad, la intensidad del uso, la necesidad de seguir avanzando sobre los bosques para seguir poniendo chacras de cacao y tener más dinero y aprovechar a las intervenciones que llegan, ha generado la necesidad de que en la comunidad se generen reglas, por ejemplo, el establecimiento de linderos, por ejemplo, el ordenamiento de la expansión hacia una expansión horizontal y contigua y ya no radial y desordenada como era antes, e incluso el reconocimiento de la posición de superficies no trabajadas, como esas áreas naranjas, que se ha acordado en la comunidad el reconocimiento de 30 hectáreas para la expansión de las familias en el futuro. Siguiente, por favor. Pero al mismo tiempo que se generan estas estructuras parcelarias en el casco urbano, también se genera una estrategia contraria de parte de varias familias que hemos denominado un efecto defensivo ante esta estructura parcelaria, que es esta movilización y expansión centrífuga de esta apropiación de la tierra.
Aquí hay que tomar en consideración que tradicionalmente las poblaciones indígenas, y especialmente las ayánicas, las familias no vivían juntas, sino vivían a distancias de más o menos 30 kilómetros cada una, según las etnografías de los 70s o 60s. ¿Okay? Entonces, esta nueva estructura parcelaria, además de la vida urbana nueva, trae consigo nuevos conflictos entre vecinos, por linderos, trae conflictos porque en verdad no hay las 30 hectáreas para expandirse, porque otro ya abrió una chacra por acá, entonces se choca con la expansión, y trae múltiples tensiones que además de la asfixia de algunas intervenciones que vamos a ver en el último punto, ha generado que tanto familias antiguas como nuevas abandonen o cedan sus parcelas en las alrededores del casco urbano y opten más bien por salir hacia las fronteras de la comunidad, es decir, a las áreas que son superficies de bosque primario. Como vemos en este gráfico de la pérdida de bosques, vemos que los puntos morados, los más oscuros y azules, vemos que están más bien saliendo desde el centro hacia las áreas fronterizas e incluso aquí ya sobrepasaron el límite de conservación establecido por el programa Bosques, que de hecho es un punto de discusión entre los comuneros de ya no renovar el contrato porque muchas familias quieren salir de las estructuras parcelarias e irse hacia las partes más lejanas, donde hay más peces, donde hay más animales, en síntesis, donde pueden replicar una vida tradicional sin la asfixia del Estado y sin las tensiones de esta nueva sociabilidad parcelaria y urbana. Finalmente, último, ¿sí? Para terminar, en cuanto al nivel productivo, el último argumento que quiero plantear es que las lógicas productivas y la lógica de cambio productivo que plantean las intervenciones han presionado, creo yo, negativamente y afectado el funcionamiento de los núcleos de trabajo doméstico. Hemos visto, por un lado, que el énfasis de las iniciativas en cuanto al cambio productivo es la innovación tecnológica y técnica. Dotar de insumos, dotar de infraestructura, que viene el extensionista y te enseña cómo cultivar. Y además que eso lo hacen bajo una distribución inequitativa, pero podemos olvidar eso. El tema es que una plantación y la actividad agrícola y la producción de cacao implica un radical cambio en la lógica de temporalidad productiva para las familias, y los proyectos no están comprendiendo eso. Anteriormente, para ponerlo en simple, la producción estaba estrechamente ligada a la demanda de consumo. Me faltaba carne para consumir en la semana, me iba a cazar, o me iba a pescar, o iba a la chacra a sacar yuca y de paso limpiaba un poquito. Trabajo y consumo estrechamente ligados. Sabemos que el cacao cambia radicalmente eso porque solamente para que crezca necesita trabajarlo 3 años. Y luego para mantenerlo hay que podarlo, hay que deshiervarlo, hay que mantenerlo fitosanitariamente. Y es un montón de trabajo y un ciclo productivo que está desligado del momento de usufructo, transformando la lógica extractiva y productiva indígena anterior. No obstante, los proyectos no se han enfocado en este acompañamiento dada la celeridad de su intervención, de las extensiones que deben hacer. Por el contrario, han presionado sobre instituciones tradicionales ligadas a la caza y recolección, como por ejemplo la toma del masato, criticando que esta podría perjudicar o perjudica el rendimiento, las horas que las familias le dedican al trabajo, presionando y asfixiando sobre estas instituciones, sin generar el cambio que se necesita o acompañar el cambio que se necesita realmente. A la par, todavía no, por favor, a la par, también lo que ha sucedido es que la organización o la dinámica complementaria entre varón y mujer, característica de la organización del núcleo de trabajo doméstico, también ha sido debilitada porque la mujer ha sido apartada de una serie de niveles de materia productiva. Hemos visto que ha sido apartada de capacitaciones y de manejo tecnológico, lo cual ha determinado que éstas solamente participen de la cosecha y poscosecha de cacao y no puedan participar en el resto de actividades de esta plantación. Han sido apartadas, más que apartadas, su voz ha sido reducida en las tomas de decisiones al respecto del cacao. Esto, por ejemplo, porque ahora las parcelas son pensadas ya no como chacras de yuca, sino que a futuro van a ser parcelas de cacao. Entonces, temas o decisiones como el lugar, dónde la vas a abrir, cuánta extensión va a tener, en qué momento la voy a abrir, son tomadas o la voz del varón repercute más o importa más porque son estos los que coordinan con los operadores de proyectos. Otra cuestión que ha sucedido es que como
el cacao ahora ha ido expulsando poco a poco en el espacio las parcelas de yuca, porque ahora acuérdense que las parcelas de yuca se convierten en parcelas de cacao. Entonces ahora las mujeres también han perdido autonomía en muchos casos porque las parcelas de yuca están tan lejos que dependen de los varones para que las lleven en sus pequepeques o les acompañen cargando los instrumentos. Finalmente, como había adelantado, esto ha profundizado, yo creo, un proceso que ya viene tomando lugar desde hace un tiempo, que es que las mujeres se han desasociado de lo productivo, vienen desasociándose de lo productivo, separadas a nivel técnico, asociadas ahora o desasociadas del conocimiento técnico, desasociadas del esfuerzo físico, desasociadas de la gobernanza económica y por tanto reduciendo su rol más bien a lo doméstico. Si bien no es un proceso concluido, pienso que es un proceso en marcha y que se ha debilitado entonces esta organización complementaria que existía anteriormente. Esto ha generado, por ejemplo, que tareas de gran demanda de fuerza productiva en las cuales las mujeres podrían participar, como la poda, el deshierve, sean más bien o se requiera la contratación de parientes varones para que estos puedan ayudar al varón o al esposo a poder deshiervar esta chacra. Obviamente, familias en situaciones de marginalidad no carecen de ingresos para poder contratar peones. Y al final, en muchos casos, estas chacras quedan en estados de semiabandono o de descuido. Y, por supuesto, ya aquí cierro, los ingenieros, quienes no están capacitados en una interculturalidad económica, lo primero que ven es que las familias no usan los instrumentos que les regalan, no cuidan las parcelas que les ponen y terminan reproduciendo prejuicios de antaño, que ya sabemos todos, que es que los indígenas son vagos, son flojos, no les importa su familia, son así, prefiero trabajar con mestizos. Y eso termina reproduciendo, al final de toda esta cadena, este patrón de expansión centrífuga de gente y familias asfixiadas por los conflictos, los prejuicios, las tensiones, las presiones de las intervenciones y huyen hacia espacios fronterizos, poniendo en peligro los objetivos de conservación ambiental que inicialmente esas intervenciones tienen. Ahora sí, paso a las recomendaciones. Ya termino rápidamente. En primer lugar, por supuesto, incorporar el enfoque de género, lo cual implica, de primera línea, reconocer a las mujeres como beneficiarias, incorporarlas, hacer lo necesario para incorporar los espacios de capacitación, fortalecer las dinámicas de complementariedad entre varón y mujer en la unidad doméstica. En segundo lugar, ajustar metas establecidas de los proyectos para que estos privilegien la calidad de las acciones y no la cantidad, que ya hay un cambio a nivel de las lógicas de extensión hace rato, y que consideren el contexto geográfico de la cuenca para que puedan hacer más realistas estas metas. Estas dos recomendaciones permitirían ajustar los procesos de distribución de estas iniciativas. En tercer lugar, desarrollar procesos de extensión orientados a una opción progresiva de una nueva temporalidad productiva, es decir, trabajar en temas de tiempos, de horas de trabajo. Hay que quitarnos de la cabeza que esto es la sierra donde solamente se necesita más tecnología y nuevas técnicas. Esto no es la sierra, es la Amazonía y necesitamos otro tipo de trabajo para la adopción de una lógica agrícola en caso ese sea el camino. En cuarto lugar, evaluar y reconsiderar los SAF como propuesta técnica suficiente para los objetivos de conservación. Aquí planteo yo que la propuesta técnica que se plantee o se ajuste en los SAF tiene que contemplar patrones de distribución familiares. Por ejemplo, nuevamente, no penalizar el descanso, que es también un discurso muy vigente, que el barbecho es malo, cuando en la sierra existió barbecho desde hace 500 años y todo bien. Obviamente estamos en otro contexto, pero, por ejemplo, incorporar sistemas de barbecho cerrado podrían ayudar a reducir la expansión y también propuestas técnicas que contemplen las lógicas de avance en la superficie agrícola, es decir, que tomen esta distribución que se viene dando como un insumo para sus propuestas. Por ejemplo, otra idea podría ser fortalecer el rol de la comunidad nativa como gestora del territorio y de la tierra para poder ordenar ese avance de la tierra agrícola. Finalmente, el último, creo que lo más interesante, al menos para mí, es evaluar y reconsiderar la relevancia de la agricultura comercial como alternativa de desarrollo de las comunidades.
Y creo que una arista que en la investigación no abordo, porque ya sería demasiado, pero que se tiene que abordar es por qué en familias que han subido su nivel adquisitivo permanecen niveles de desnutrición tan altos como lo es en esta comunidad. Y para mí más bien la punta de lanza, o lo que recomiendo como punta de lanza de las intervenciones, es fortalecer economías de subsistencia, porque estas brechas de conectividad de las comunidades ribereñas no se va a resolver de la noche a la mañana. Y por más dinero que tengan, si el fideo les sigue costando el doble que en la ciudad, pues es lo mismo a nivel de bienestar, de nutrición y de otras aristas asociadas a este concepto. Muchas gracias. Muy amable, licenciada Ana Araujo Rebrao. Seguidamente se va a iniciar la segunda etapa, los comentarios por parte de los ponentes que han llegado en este momento. Tenemos al doctor Marco Caninen, experto en silvicultura tropical, cambio climático, ecología forestal y gestión forestal. Ha publicado más de 300 publicaciones y artículos científicos. Tiene un doctorado por la Universidad de Helsinki, Finlandia. Ha participado activamente en el trabajo del panel intergubernamental sobre cambio climático. Asimismo, actualmente es miembro del panel climático finlandés de 15 personas y miembro de la Academia Finlandesa de Ciencias y Letras. Es profesor de silvicultura tropical y director del Instituto de Recursos Tropicales de Vitri, Universidad de Helsinki, Departamento de Ciencias Forestales. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor Malcolm Caninen. Adelante. Hay que tener presente que la participación de cada uno de los comentaristas es aproximadamente 10 minutos, por favor, para el sentido de debate. Gracias. Bueno, muchas gracias. Primero quiero decir que es un honor y un placer estar aquí, solamente que nunca he estado en una situación como esta, entonces yo no sé si es un examen o una discusión amable. Entonces, si voy demasiado por el lado de examen, ojalá que me ayuden. Y si voy demasiado por relajado, también que me ayuden. Pero primero, quiero felicitar a los tres de los trabajos que han hecho y de las presentaciones que escuchamos hace poco. Son trabajos muy, muy interesantes y les felicito mucho de todos de ustedes. Yo pienso que yo podría tal vez discutir un poco los trabajos de Julio y José Carlos porque tratan un poco del mismo tema, de áreas protegidas. Después hablamos un poco aparte de los trabajos de Ana porque es un tema muy diferente, ¿no? de pueblos indígenas, sistemas agroforestales, extensión, etcétera, etcétera. Yo no tengo mucha experiencia en Perú. He trabajado en algunos proyectos que tuvimos cuando estuve trabajando con el Centro Internacional de Investigación Forestal, CIFOR. Tuvimos un proyecto en San Martín, en Madre de Dios, que estaba relacionado con la deforestación. Por eso tengo un poco de conocimiento del tema que ustedes están tratando. También trabajamos cuando mi tiempo en CIFOR, viviendo en Indonesia, trabajamos mucho en Sumatra, justamente temas muy parecidos a lo que estaba presentando Julio y José Carlos, el rol de áreas protegidas, qué tan buenos son para la protección. Y estuvimos utilizando métodos de propensity, scoring, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quisiera tal vez destacar que para mí, en las dos presentaciones, a mí me gustaría escuchar un poquito más de los métodos, porque no me quedó bien claro cómo han hecho sus estudios y justamente cómo ustedes han tomado el aspecto de control. Porque si entiendo correctamente, en los dos casos ustedes estuvieron mirando, por ejemplo, en el caso de Julio, la existencia de carreteras a cercanía de las áreas protegidas, pero tenían también áreas, existencia o cercanías en las carreteras en áreas que no son protegidas.
para ver la diferencia o cómo ustedes controlaban la situación donde si usted estudia la carretera y áreas de protección, usted no tiene un control. Pues tal vez esa sería un poco de pregunta que quisiera tener. Y también no me quedó bien claro en la presentación de Julio cómo evaluaron el aspecto de bienestar. ¿Era por parte de entrevistas o cómo era? Y entonces yo pienso que quisiera preguntar una pregunta muy corta. ¿Cuáles eran las tasas de deforestación dentro y afuera de áreas protegidas? ¿Me puedes responder así rápidamente? Tasas de deforestación, el porcentaje de área perdida, por ejemplo, por año, dentro y afuera, para tener un... Porque en el caso de José Carlos, yo vi que hubo una disminución de deforestación dentro de áreas protegidas, hasta unos 30% más o menos comparando, pero en el caso de Julio no me quedó bien claro qué era la diferencia en deforestación dentro y afuera de áreas. Solamente para entender la situación un poco mejor. No manejo ahorita ese nivel porque la unidad de observación era que son grillas, ¿no? Son cuadrículas. Sí. La idea era que aprovechábamos la cuadrícula porque contenía información de la superficie que podía estar protegida. Entonces pusimos que todas aquellas cuadrículas con superficie mayor a 1/4, o sea, que el área protegida sea mayor a los 100 kilómetros cuadrados, tome valor de 1, ¿no? Esa era la variable, digamos, que nos decía, más de 100 kilómetros cuadrados, esa área está mayormente protegida, así a secas. Y en simultáneo, la manera de capturar en esa cuadrícula el acervo de infraestructura vial era ver, bueno, cómo capturamos presencia de vigas. Y es que agarramos del centroide de la cuadrícula hacia la vía departamental, porque son las vías que, digamos, son las que interconectan regiones. Y entonces, mientras más cercanía haya a la vía, estamos haciendo una proxy de mayor presencia de carreteras. Lamentablemente no tengo acá ahorita en la cabeza el porcentaje pero eso es poco explotar. Y elementos de información de una unidad de observación eran más de 3.400 cuadrículas, ¿no? Ver cuánta superficie era protegida y cuánta carretera había en esa. Pero en su diseño experimental no capté el aspecto de control. Es decir, o tenían un control. Claro, lo que ocurre es que como no hicimos un matching propensity score para lo que nos daría, digamos, grillas comparables a intervenidas versus otras, pero lo que hacemos con el triple diferencia es mirar en el tiempo, ¿no? Explotar la variabilidad que hay en el tiempo de la manera como se ha ido dotando de vías y al mismo tiempo cómo ha ido variando en el tiempo el área protegida. Entonces, esta metodología lo que hacía era aprovechar capturar los impactos de esta variabilidad temporal, pero además también espacial. Ciertamente, había que partir del supuesto heroico de que antes del punto de inicio del análisis, Sí, y también como ustedes observaron la situación durante 10 años, 2006 a 2000, sí, claro, lo que ocurre es que Micrófono, por favor.
perdón, no teníamos datos de carreteras antes del 2006, Sí, sino sí. a un punto, y acumulamos hasta el 2016. Sí, porque yo pienso que también hay un otro impacto adicional que tal vez podría influenciar los resultados con ese periodo de 10 años. Son los drivers de deforestación o causas de deforestación que no son el impacto de carretera mismo. Puede ser que el precio de oro va aumentando, entonces aumenta la deforestación. Esto no está causado por la carretera, está causado por el precio de oro. Precisamente, nosotros controlamos en las estimaciones la presencia de proyectos mineros a nivel de, o sea, la parte de la presencia de mineros la controlamos. Usamos pisos altitudinales también para controlar la parte geográfica. Okay. Idioma de las personas. Bien. Es libre de educación. Bien, excelente, excelente. Una pregunta a José Carlos es que yo recuerdo cuando yo estuve trabajando en el CATIE, nosotros trabajamos en la zona de Petén de Guatemala con concesiones de conservación, que no es un área protegida, es concesión de conservación, donde los comuneros manejan sus áreas con ciertos criterios de conservación. Y el resultado era que los bosques dentro de las concesiones de conservación estuvieron en mejor condición que en áreas protegidas. Entonces, irónicamente yo podría decir que si nosotros queremos conservar, por lo menos en Petén, mejor no poner la área dentro de área protegida, porque el gobierno no tiene capacidad de controlar lo que está pasando. Pero si las comunidades están manejando, tienen acceso, tienen derechos de uso, lo van a controlar mucho mejor que el gobierno, que es ausente en esas áreas. Entonces, ¿han pensado usted en este tipo de aspectos? Es decir, que puede ser que área protegida en la forma tradicional no es la mejor forma de conservar. Es lo que yo pienso en términos generales, pero como también usted planteaba, la pregunta termina siendo contingente a otros variables socioeconómicas o ecológicas que estén ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces el caso de la reserva Yanesha es una reserva comunal donde se cumple esto de que al tener manejo comunitario, los impactos, por lo menos como nosotros lo hemos medido, digamos, si está bien lo que hemos hecho, muestra que es efectiva, pero hay dudas sobre otras, ¿no? En Amaracaeri se plantea la duda, pero claro, Amaracaeri tiene otro contexto. Entonces, pienso que sí. Bueno, hay otro tema que va más allá de si es efectiva o no, sino es un tema ya de derecho, justicia, ¿no? Que es otra discusión. Ahora, al mismo tiempo también pienso que o sea, no creo en soluciones universales, ¿no? En general, ¿no? Entonces también pienso que o sea, los indígenas son mejores para la conservación. Bueno, depende, de nuevo. Entonces, donde ha habido minería y los indígenas pueden terminar virando sus estilos de vida y ser promineros. Y pueden ser pro deforestación también, ¿no? De hecho, colega haciendo trabajo de campo en Madre de Dios, él sí ha hecho etnografía. Me ha contado que ha estado extrayendo oro con un ex dirigente de FENAMAT, ¿no? Entonces, sí, en principio sí, pero luego todos cambiamos un poco, ¿no? Sí. Pero pregunto, si usted conoce el trabajo de Guatemala, por ejemplo, de No, posiciones. o sea, conozco en general la discusión, no conozco el caso de Guatemala, estaría interesante mirarlo y pensar, Vale la pena. inspirar futuro trabajo. Sí, porque puede que trae algunas ideas, porque justamente la áreas de conservación, así en forma tradicional, tal vez no es la mejor forma. Sí, por lo menos. En eso estoy de acuerdo, pero más quizás por un punto de vista, no sé, moral, ético, ¿no? Sí, habría que ver la otra pregunta, es la efectividad. Sí, y claro, estoy totalmente de acuerdo en el caso de usted y también de Julio, que todo este aspecto de derechos de uso, por ejemplo, por parte de los comunitarios, la gente que vive allá, etcétera, etcétera. Bueno, dejamos porque no tenemos más tiempo. Pero con Ana, excelente. A mí me gustó
es un diagnóstico muy, muy bien hecho y muy triste también, lamentablemente. Entonces, y usted presentó algunas recomendaciones, pero ¿puedes explicarme un poquito de dónde viene el diseño de estos proyectos de SAF? Es decir, que por qué, pregunto, si preguntaron a los comuneros, si preguntaron a la gente allá qué es lo que quieren, o simplemente trajeron algún modelo de afuera y ¡pum!, lo metieron allá. Sí, básicamente esa segunda vía que ha descrito. Y nuevamente yo hago énfasis en que esa traer de afuera y simplemente someter de alguna forma a la población a un modelo externo, que además está cargado, yo creo, no el SAF en sí, sino de qué manera está planteado, está cargado de muchos prejuicios, como por ejemplo que existen, por ejemplo, sobre la agricultura migratoria, que derivan en frases o en, digamos, discursos como que las purmas son malas y que la gente al final termina asumiendo y repite que las purmas son malas y eran parte de un desorden, que antes éramos desordenados y ahora no, cuando no, lo que se condena es la informalidad de esa rotación o ese sistema de cultivo en el espacio más que el descanso en sí, que podría ser una opción más bien para poder controlar este avance que viene consecutivo sobre la superficie. Y creo que también yo entendía mucho a los operadores de campo porque ellos me mostraban, como dije en la exposición, ¿no?, que en el día tenían que hacer, y está también en los documentos operativos, por ejemplo, del programa de vida ejecutado por la municipalidad de Satipo, que tenían que hacer 4 asistencias técnicas por día, pero una de las familias vivía a la frontera de la comunidad, ¿no? Entonces, para ir tenías que tener presupuesto para la gasolina, para el peque, el cual, por supuesto, no tenían y la gente no estaba dispuesta a asumirlo. Entonces, al final, terminaba llenando esa asistencia con una de las familias cercanas, que además era una de las más abiertas, que tenía mayor poder económico en la localidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos problemas de diseño que terminan repercutiendo en la forma en que los extensionistas se vinculan con las familias. Y eso es clave para, digamos, distorsionar los objetivos iniciales que estas intervenciones tienen. Y comparto mucho con sus recomendaciones en general, y especialmente la recomendación que está relacionada al fortalecimiento de subsistencia, es decir, que fortalecer la base económica de nutricional de la gente. ¿Existe algún plan para eso ya? Lo que yo rastreé fue que en los 70s, 80s hubo intervenciones, pero que tuvieron lógicas comunitarias, cuando las comunidades nativas no son instituciones propias de los pueblos indígenas, como granjas, por ejemplo, que fracasaron. Ha habido intervenciones de dotación de aves menores, pero digamos que se reduce a la mera dotación, como también hay dotación de insumos de cacao y que simplemente te regalan los insumos y esperan que la gente los use, porque son gratis. Eh, ya viene habiendo en esos últimos años iniciativas, por ejemplo, para que las familias tengan sus piscigranjas, pero todavía, al menos cuando yo estuve en campo este año, en marzo, todavía no había, salvo algunas cositas que había hecho Foncodes, de entregar pollos, de que algunos tenían alguna piscigranja por ahí, no había nada así muy sistemático sobre el tema de subsistencia. Bien, gracias. Voy a terminar aquí. Felicitaciones a todos. Buen trabajo. Muchas gracias. Seguidamente tenemos la participación del doctor Benjamín Escudero, economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en la Universidad de Burdeos, Francia, es funcionario de la Superintendencia de Banca y Seguros y FP, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Adelante, doctor. Aló, o así. Bueno, primero agradecer la invitación para participar en este panel.
y felicitar siempre a los expositores de conocer su trabajo. Ya el profesor ya nos ha tomado el examen, no voy a hablar sobre metodología, pero yo sí veo una integración. O sea, primero, claro, estamos viendo dos trabajos distintos, carreteras, cómo se maneja el tema, pero hay un tema importante, es el tema de la comunidad, cómo reacciona la comunidad. Y están en los estudios y lo que ustedes han mostrado, y que también comparto la visión de que al final del trabajo, y me quedan más preguntas que respuestas, y es eso, pues eso, es tarea eso. Lo bueno que ahora se está especificando esas preguntas, y eso queda como línea para que lo demás pueda investigar. Quedan mis dudas, quedan mis preguntas, y creo que ese es, aparte del resultado, uno de los atributos más importantes de la investigación es como la que ustedes realizan, y felicito siempre. Entonces, dejan ruta para seguir avanzando. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que visualizar? Los estudios de carretera no estén bien, o sea, están viendo, están respaldando el tema de las áreas, carreteras, qué efectos tiene, pero como dice, hay otras variables que no podemos olvidar, y es la comunidad, cómo trabaja. Y yo recuerdo mucho en muchos de los viajes que hice, en Perú especialmente, por ejemplo, tenía anécdotas, venía una persona, veía regresar a un comunero y venía a cortar un árbol antiguo, grande, muy grande, en la sierra, prácticamente en la sierra, y le preguntamos por qué cortó el árbol, y dice, que tuvo el motivo de cortar el árbol, ¿no? Era un tema que tú miras y dices, "Oye, es un tema de reacción, ¿cómo reacciona la gente?". Después, en otras comunidades cercanas a Huánuco o San Martín, veías que la gente se iba una semana o unos cuantos días y después regresaba con dinero y estaban haciendo tala ilegal. Entonces era un recurso, era una actividad más dentro de las que se podían realizar. Y por eso la parte de cómo se comportan es importante. Y nos ha mostrado el tema de la gobernanza, cómo esas relaciones de comunidades están evolucionando. De hecho, la comunidad se está integrando a la economía, están teniendo nuevas necesidades, nuevas relaciones, nuevas relaciones. ¿No? Vamos a ver nuevas relaciones y de hecho se va a tener que reestructurar en algún momento o definir cómo va a quedar esa comunidad. Lo que sí veo es, claro, lo veo desde el punto de vista de cómo estamos bastante en regulación, del tema del que diseña, ¿no? O sea, sería ideal hacer por zonas o por especificación de comunidades, ¿no? Pero tú no puedes hacer tanto eso, o sea, hay que empaquetar y tratar de diseñar políticas. Pero sí se necesitan los inputs de los estudios específicos, ¿no? Como el que ha trabajado, usted también. Entonces, ahí se ve efectivamente qué está pasando en esta zona. En esta zona. Y yo puedo diseñar y ajustar y darle el tema, el input, que es lo que necesita el regulador, entre comillas, o el hacedor de políticas gubernamentales. En estricto, eso es lo que yo recojo de los tres estudios. Y sí, ahí tengo mis preguntas, pero voy a dejar más espacio para que lo puedan chequear. El tema de valor agregado, ese tema ese está ahí, está latente. Justo en los tres trabajos está el tema. Yo creo que ahí todavía sí se necesita ahondar, porque eso va a determinar oye, cómo va a caminar todo esta parte de la deforestación, el cómo van a trabajar sus tierras, o sea, ¿qué le queda a ellos? O sea, la comunidad tiene que recibir algo, o la persona tiene que recibir algo más allá antiguamente decíamos, diseñamos carreteras, ok, a la gente hay un beneficio que damos por sentado, ¿no? Pero no es eso, o sea, la carretera puede traer beneficios y puede traer perjuicios, ¿no? Pero igual hay que trabajarlo, o sea, lo que minorar es lo contrario, ¿no?
beneficios, más que aporte. Por ejemplo, en lo que dicen, lo que me señalabas de evaluar, ¿no? La hipótesis de la deforestación, los estudios específicos también de las zonas de amortiguamiento, ¿no? Nada, yo voy a dejar un poco más de espacio a esto. Me interesa bastante el tema de la tarea que han dejado ustedes del tema del valor agregado. Cómo medimos eso y cómo integramos el tema de comportamiento de comunidades frente a todos estos factores como carreteras, políticas de áreas conservadas. O sea, ellos tienen una necesidad, tienen un comportamiento y están relacionados se están relacionando con sus regiones, con todo. ¿Cómo reaccionan ellos? ¿Cómo reaccionan y cómo se vinculan? Ese es un tema que creo que todavía no hay que seguir explorando, seguir mirando. ¿Para qué? Para que apoye toda esta política que está generando del tema, ¿no? Carreteras, áreas protegidas, y cualquier otra que pueda venir en la actualidad. Ahí al respecto, justo hoy, hace 2 semanas salió para informar un informe del BID sobre impacto en tala ilegal y pesca ilegal. Recién salió en octubre. Una miradita y creo que lo pueden chequear. Están hablando de 1 billón a 2 billones de pérdidas en zonas de crisis. Bueno, pues es un tema que ya está a nivel mundial que hay que trabajar. Bueno, lo dejo acá para que puedan seguir sido interrogados intensamente. Muchas gracias, doctor Benjamín Escudero. Del mismo modo, tenemos los comentarios del doctor Armando Cáceres, licenciado en Economía por la Universidad Católica del Perú, ex superintendente de seguros de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, profesor de las maestrías de Regulación, Gestión y Economía Minera y de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, también me uno a las felicitaciones por los trabajos y al CIES también y a los auspiciadores por, la verdad, iniciar estos temas y la discusión sobre todo, quizás la conclusión principal que tenía oyendo los trabajos es un poco, primero cierta insatisfacción en realidad con la propuesta esta de las áreas naturales protegidas, en el sentido de que supuestamente eran, ¿no?, una manera de, a veces, ¿no?, se plantea como una manera de mejorar, ¿no?, la conservación de la biodiversidad, la protección, ¿no?, de los recursos ambientales y a la vez una oportunidad, ¿no?, para desarrollo económico de las zonas a través de, ¿no?, esto que llamamos los servicios ecosistémicos, ¿no? Aparentemente ahí hay algo que no funciona muy bien. Entonces, cuando a veces hablamos de intervenciones, y sobre todo cuando hay intervenciones en temas ambientales, claro, la pregunta viene es cuán efectivo puede ser. Bueno, y ustedes también plantean, también en el caso de agricultura comercial, algunas formas como el Estado podría intervenir acá, ¿no? Y básicamente, quizá quería preguntarle sobre, en realidad, su punto de vista luego del estudio que han visto y pensando un poco cuál es el tipo de intervención que el Estado podría hacer, ¿no? Porque sin duda, si esto no está funcionando bien, ¿no?, algún cambio habría que hacer, ¿no? O sea, algo mencionan ustedes en el sentido de que se requiere, por ejemplo, mayor financiamiento, ¿no? Mayor fiscalización probablemente frente a actividades ilegales, ¿no? Mayor cumplimiento de algunas normas, ¿no? O en todo caso, siempre hay alguna necesidad de recursos, ¿no? Y cuando hay necesidad de recursos, uno entra en estas evaluaciones de, bueno, ¿cuántos recursos deberían haber para estos temas, ¿no? Y ahí básicamente a veces hay 3 temas que son importantes, ¿no? Uno es, claro, cuando normalmente el Estado debería intervenir, debería tener una buena medición de los problemas. Y claro, si bien estamos hablando de temas de deforestación o temas de, digamos, deterioro de la calidad ¿no?, del sistema en el caso agrícola, la pregunta quería hacer más bien en el sentido, ¿cómo veían un poco cuáles son, o las diferentes mediciones o los diferentes sistemas de información con los que ustedes han podido trabajar? Entiendo que en el caso de Ana, ¿no?, ahí más bien ha habido una encuesta, no ha habido que producirte una serie de información, ¿no? Pero, digamos, una primera dificultad para intervenir es cuál es el tipo de información que hay, ¿no? Y especialmente en las mediciones de las variables ambientales siempre es un tema que se menciona, ¿no? O sea,
aparte de los temas metodológicos, a veces las metodologías son mucho más complejas, ¿no? A veces por eso también, ¿no? El tema ambiental parece ser un tema más de expertos o de consultoras, ¿no? Cuando a veces vemos, no sé, discusión como esta de los temas mineros, parece simplemente cuestión de encargar a una consultora ambiental que haga los estudios de impacto ambiental y la cosa se soluciona ahí, ¿no? Y simplemente hay que contarle a todo el mundo de qué se trata eso. Cuando en realidad detrás de eso, primero hay un trabajo del Estado de tratar de tener, ¿no?, por lo menos las mediciones, los sistemas de información, ¿no? El otro tema también, en términos de intervención del Estado, viene un poco cuál podría ser las aproximaciones de eventualmente las autoridades que están a cambio de estos temas, ¿no? Porque es cierto, ¿no? O sea, está la propuesta por lo menos de las áreas protegidas, hay estos planes de desarrollo de las áreas protegidas, ¿no? Si eventualmente estos planes no están funcionando, entonces ¿cuál es la capacidad que tienen los funcionarios, por ejemplo, de poder volver a reevaluar los temas? O en todo caso es un plan de cómo se formularon estos planes para el desarrollo de estas áreas, ¿no? Y el tercer punto también, que a veces tiene que ver con los temas de intervención, viene ya con, en realidad, como muchas veces estos temas tienen, ¿no?, por las mismas características de riesgo que tienen, o a veces por, sobre todo quizá por el carácter transversal, ¿no?, en el sentido de que afecta a diferentes sectores, diferentes grupos, ¿no? Entonces, los temas de participación en estos procesos también es importante, ¿no? Entonces, yo no sé también qué tipo de forma se podría recomendar para ver cuál es el tipo de participación que podría haber de poblaciones afectadas, ¿no? Porque también de los comentarios que ustedes hacen, ¿no? Claro, sin duda hay un tema de deforestación, ¿no? O sea, con lo cual hay algunos grupos que se ven afectados, hay grupos que se dedican a algún tipo de actividad de agricultura de subsistencia que también se van a ver afectados, ¿no? Hay algunos que van a estar a favor de que los temas o se mejoren por lo menos los temas de protección del bosque, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas ven ustedes como para participar, ¿no? Porque esto primero tampoco es un debate de expertos en política o de funcionarios, sino de tratar de ver cómo se puede hacer que los diferentes grupos interesados participen en esto, ¿no? Entonces, la primera pregunta sobre, ¿no?, los medios de información, los sistemas, todas las mediciones que creen ustedes que se podría mejorar. ¿Cuál es el tipo de capacitación o de cualidades que tienen actualmente los encargados de los temas que ustedes ven y que deberían mejorarse? Y el tercer tema, de participación de los que podrían verse afectados, ¿no? ¿Cómo se podría mejorar al final la discusión de estos temas? Muy bien. Muchas gracias, estimado doctor. Seguidamente pasamos a las preguntas, por favor. 2 preguntas, tenemos 5 minutos. Les voy a agradecer. Adelante. Una inquietud, por favor, para los panelistas. Buenas tardes, mi nombre es Cristian. Quería consultar en relación a la última ponencia. Es más o menos lo que he podido rescatar o comprender como conclusión del estudio es que por una parte los modelos extranjeros o traídos de otras partes de repente no pueden adaptarse bien a la realidad, a los contextos de las poblaciones indígenas. Y ¿cómo se debería mejorar esto? Es decir, ¿en qué sentido se debería cambiar las intervenciones que hace el Estado con el programa ProBosques o de vida? Más o menos en base a los resultados de investigación. Sí, no creo que sea que los modelos extranjeros no se puedan adaptar, es que si intervienen en base al absoluto desconocimiento de dónde están llegando, pasa lo que pasa. Y
Creo que hay otros documentos de evaluación de proyectos, como por ejemplo la versión amazónica de Jacuwiñay, que es Nueva Hayatay, que ya vienen redundando en la misma conclusión, que es que las intervenciones, en este caso de desarrollo productivo, por ejemplo, solamente para contar una anécdota, en la comunidad también ha entrado Nueva Hayatay, pero a desarrollar negocios inclusivos, empresas, que todas han quebrado porque les han dado un modelo de junta directiva que la gente no entendía y me preguntaban, ¿en Lima las panaderías tienen junta directiva? Y yo decía, no, y bueno, ahí les hacían tener juntas directivas para sus negocios y bueno, todo se partió, se quebró, no duró ni un instante. Entonces yo creo que estos otros documentos que menciono ya redundan en la misma conclusión, que es que estas intervenciones de reducción de la pobreza, sean comerciales o de otro tipo de fortalecimiento económico, no toman en cuenta cómo funciona la economía indígena y cómo ha cambiado también en estos últimos años, ¿no? Y más bien tienen muchos presupuestos que vienen de las comunidades campesinas, que funcionan de otra forma, que tienen procesos de integración a la economía nacional diferentes, ¿no? Entonces, de manera general, creo que la recomendación sería, también como se señaló en los comentarios, sí comenzar a levantar información cualitativa de diferentes tipos de comunidades ribereñas, de montaña, de carretera, que puedan analizar el estado de transición económica y ver qué soluciones particulares se pueden dar para cada una, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta comunidad y de estas comunidades de esta cuenca, yo postulo que hay que fortalecer la economía de subsistencia a través de intervenciones de piscicultura, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que toca hacer ahora es conocer cuál es el estado de transición económica y a partir de eso recién poder tener soluciones pertinentes y además con metas reales, ¿no? Que generen un buen vínculo entre el proyecto y las comunidades a nivel local. Gracias. Bueno, primero en lugar, lo felicito porque hacer investigación en esto siempre es complicado en el Perú porque no hay data. Entonces eso ya es un logro en sí mismo. Pero quería hacer una reflexión un poco más general. Sobre todo contarle al profesor Marcu qué es lo que hemos venido aprendiendo acá en el Perú. Siempre decimos que cuáles son los drivers de la deforestación y ha habido mucho financiamiento detrás de muchos proyectos a analizar por qué se da la deforestación en el Perú. Hablando de la Amazonía, y siempre nos han enseñado que es porque el gran volumen es por la agricultura migratoria. ¿Sí? Es uno de los primeros statements que tenemos. ¿Quién es el que realiza la agricultura migratoria? Independientemente del debate de CIFOR, qué cosa es agricultura migratoria, no vamos a entrar en eso, pero a esto se le llama que los migrantes que vienen normalmente de la sierra, que ellos cómo cultivan la tierra, están acostumbrados a la tumba rosa y quema, pero van a la Amazonía, tierra de nadie, nadie la cuida, nadie está ahí, no hay Tarzán, no hay gobierno, no hay nadie, yo me meto y hago eso. Y como hay unos árboles, me estorban, entro, deforesto, ¿y qué hago? Lo que yo hacía en mi casa, lo que yo hacía en mi tierra, que era cultivar la tierra. ¿Sí? Pero como hablamos de un suelo bastante pobre en términos agrícolas, porque es bastante arcilloso, dentro de 3 años, 4 años, ya no me rinde, lo dejo, voy al otro costado y empiezo a cultivar. Eso es lo que hemos venido aprendiendo un poco de cuáles son los grandes drivers de la deforestación en la Amazonía. Entonces, por otro lado, obviamente hay otros, por ejemplo, las carreteras, y no voy a entrar en el debate de qué es primero, la carretera ocasionó la deforestación o la deforestación ocasionó la carretera. Bueno, no vamos a entrar en ese debate, pero sí es uno de los drivers, ¿no? Y obviamente, como dijo el profesor Marcu, hay que ver atrás qué es lo que conllevó a que se construyera esa carretera, ¿no? Entonces, dentro de toda esta esfera, y además que estamos, y en la mañana habló el doctor Marcu sobre ese tipping point que podemos llegar en términos de cambio climático, que tenemos una brecha de 15 años a lo mucho, si es que no, como siempre nos equivocamos en las proyecciones, 15 años para evitar que lleguemos a emisiones, para evitar que lleguemos a unas emisiones que superen los 2 grados centígrados en los escenarios, ¿sí? Y una de las fórmulas es mantener el bosque en pie. Pero si está avanzando la deforestación, ahora la verdad que no se veía muy bien la PPT, así que las cifras sobre la deforestación cada vez, yo me grabé que eran 153.000 hectáreas por año, ya no, según veo unas cifras de julio, o sea, ya ni logro ver, ya no sé por dónde vamos, pero
seguimos creciendo, entiendo, en general, en promedio en el Perú, la tasa de deforestación anual. Que una de las herramientas que hemos logrado en el Perú, que está controlando la deforestación, son las áreas naturales protegidas en su conjunto, porque hay una variedad, hay inclusive áreas de conservación privadas, etc. Pero lo que estoy logrando entender de toda esta discusión es que si que realmente son buenas o son malas, pero entonces, ¿qué hacemos? Si estamos apurados, o sea, contra el tiempo, tenemos a un Bolsonaro, tenemos a un Evo Morales, no sabemos qué va a pasar acá después, esperemos de que podamos tener una elección adecuada, pero no sabemos qué puede pasar. No sabemos que si de un momento a otro dicen, ¿saben qué? No me interesa la purma, porque no veo el valor de la biodiversidad prístina que tenemos ahí en términos de biodiversidad, servicios ecosistémicos. No la considero, sino considero hoy cuál es el beneficio, el bienestar de esa población. Y una de las preguntas es, ¿ha crecido la población ahí? ¿La migración en estas zonas también ha crecido? ¿Cómo priorizamos? Entonces, si las áreas naturales protegidas no son la solución, ¿qué puede ser? De repente le pediría al doctor Marco que también nos ilustre sobre las diferentes técnicas, herramientas que hay en otros países, como lo que mencionaba Guatemala. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Para precisar respecto a los comentarios, al análisis que se ha hecho, precisar, ¿no?, que si bien es cierto, las carreteras son vistas como medios indispensables de desarrollo, estas pueden causar considerables daños ambientales y sociales. Por lo tanto, es necesario analizar y determinar inversiones de infraestructura que impacten en la medida de lo posible y armonicen metas económicas, sociales y ambientales, para lo cual la gobernanza juega un papel muy importante en la gestión del cambio como un enfoque multidimensional. Simplemente para precisar algunos aspectos importantes. Cuando uno analiza lo que es la gestión ambiental y las áreas naturales protegidas, nosotros primero debemos de tener presente aristas desde el punto de vista político, económico, social, tecnológico, ambiental, normativo y sobre todo analizar el modelo, de qué manera vamos a gestionar, gerenciar y administrar y ver cuál va a ser esa eficiencia, eficacia y efectividad. Por lo tanto, debemos de tener presente un análisis descriptivo de lo que se habla en gestión ambiental y ver a través de un planeamiento estratégico en el corto, mediano o largo plazo, evaluar a través de proyecciones, pronósticos, estimaciones, modelos econométricos que de alguna forma lo han planteado en las investigaciones, evaluar esas ventajas comparativas y competitivas. ¿Por qué razón? Porque lo que se busca es el impacto a nivel micro y macro que va a permitir crecimiento y desarrollo económico, sostenibilidad. Y eso se enmarca dentro de las políticas públicas, políticas de tipo cambiarias, monetarias, etcétera. Pero básicamente, de qué manera el gobierno tiene esa participación y de qué manera el gobierno le va a dar esa sostenibilidad. Para finalizar, agradecer a los ponentes, a los comentaristas, a todos los participantes, asimismo al Consorcio de Investigación Económica y Social y a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por este taller de esta mesa de investigación. Del mismo modo, también precisar que va a haber una pequeña encuesta respecto al desarrollo de esta temática. Muchas gracias.